La espera para el inicio del Tour de Francia 2017 ya terminó. Esta es la previa de los escarabajos para la etapa número 1, la contrarreloj individual que se llevará a cabo en Düsseldorf. La altimetría de esta contrarreloj no nos muestra demasiados detalles sobre su dificultad. Aquí apenas podemos ver que son 14 kilómetros con un inicio y final en Düsseldorf, porque en realidad se trata de un recorrido urbano y de un punto intermedio de cronometraje al kilómetro 8 con 100 metros. Esto es básicamente lo que podemos ver, un trazado completamente llano. Ya repasando lo que es el mapa del recorrido, pues nos encontramos que su dificultad técnica es alta, pues es un recorrido urbano, como ya lo decíamos, siempre sobre la ladera del río Rin, que es como el principal atractivo en cuanto a lo paisajístico de lo que veremos el día de mañana en las imágenes de televisión. Un inicio y final fáciles con prácticamente una recta que va curveando sobre una avenida y un tramo central muy complicado con muchas curvas sobre las calles de Düsseldorf, que seguramente, añadido esto a el pronóstico alto de lluvias para mañana sábado, pues lo harán muy pero muy peligroso, y esto será lo más importante, será la clave para el desempeño, para el desarrollo, sobre todo para el resultado de lo que puede ser esta contrarreloj individual que abre el Tour de Francia. En el desarrollo de esta fracción deberíamos tener dos grupos muy marcados. Por un lado están los especialistas, que aquí se la juegan toda. A ellos no les va a importar el piso mojado, el riesgo, la dificultad de esas curvas de 90 grados que vienen una tras otra. Y bueno, aquí ya aparecen los nombres de Jonathan Castroviejo, que viene muy fuerte de los campeonatos nacionales de España. Tony Martin, que siempre es un favorito en los cronómetros individuales, obviamente. También un corredor que está llamado a dar la sorpresa, como Primož Roglič. Y en general los especialistas, pero debería estar más o menos en estos nombres el triunfo de etapa. Sin embargo, hay que advertir que este triunfo de etapa puede verse afectado claramente si la lluvia varía dependiendo de la hora de salida. En caso de que esto suceda, probablemente tengamos un ganador sorpresa, un ganador que no esté tan arriba en la lista de favoritos, que sí puede ser un especialista, pero no uno de los que acostumbra a vencer en todo un Tour de Francia. Ahora bien, en cuanto a los corredores que buscan la clasificación general, debe ser diferente. Ellos deberían cuidarse mucho más, no van a querer tener una caída en el primer día de competición, y bueno, eso puede hacer que ellos se vean un tanto rezagados en la clasificación de la etapa como tal. Sin embargo, será interesante ver, por ejemplo, la diferencia entre un Richie Porte, que parece ser quien llega más fuerte al menos para este inicio, y es un corredor que va muy bien en la contrarreloj individual, frente a otros que tienen dudas importantes como Nairo Quintana, como el propio Esteban Chávez. Y bueno, esa diferencia será quizás la que llame la atención, un tanto también lo que pueda hacer Christopher Froome, aunque conociendo a este corredor puede ser uno de los que no dé su mejor desempeño, siempre buscando la seguridad y no arriesgar demasiado. Obviamente si hablamos del piso mojado de la lluvia que se espera para el día de mañana. De todas formas, a nivel general no se debería esperar unas grandes diferencias, no debería haber más de un minuto entre el mejor y el peor de los 5 o 6 llamados a estar liderando la clasificación general. Por lo tanto, podría no ser tan trascendental esta contrarreloj individual, sobre todo siempre pensando en las condiciones de las que hablamos, siendo un recorrido urbano complicado y las condiciones climáticas que se esperan. Así analizamos entonces esta primera etapa, y bueno, ahora lo importante es saber cómo seguir el Tour de Francia, sobre todo siendo un aficionado del ciclismo colombiano y residiendo principalmente en nuestro país. Para televisión tenemos dos opciones, una de ellas es Caracol Televisión, en donde tendremos la voz de Georgina Ruiz Sandoval Goga, y en la otra estará Mario Sabato liderando el equipo de ESPN. Estas dos transmisiones iniciarán desde las 8 de la mañana de este día sábado, y la hora de partida de cada uno de los ciclistas la encuentran en el enlace que incluimos aquí abajo en la descripción del video.
También tienen una opción en radio a través de Colmundo Radio. Pueden escuchar online en colmundoradio.com.co o buscando también en una aplicación de radio a través de sus celulares y también a través de las 10 emisoras a nivel nacional en AM. No olviden que yo estaré tuiteando un análisis en vivo, comentarios en vivo de cada etapa en @edijacome, así que pueden seguirme, también encuentran el enlace abajo en la descripción.